Estados Unidos acaba de desplegar una fuerza gigantesca hacia el estrecho de Hormuz, y este movimiento podría cambiar la historia de la región en las próximas semanas. Pero lo importante es que esta fuerza gigantesca no es solo una unidad individual, sino la combinación de la 82nd Airborne Division, el US Tripoli Amphibious Ready Group que lleva la 30 Warestmeu y el US Boxer Amphibious Ready Group que lleva la 11th, una estructura de fuerzas multicapa poco común. Eso significa que miles de paracaidistas de élite, miles de marines junto con buques de guerra, aviones, helicópteros y todo un sistema de fuego están siendo llevados al mismo campo de batalla. Esto ya no es una señal de disuasión ordinaria, sino una configuración que permite a Estados Unidos ejecutar plenamente todos los escenarios, desde desembarcos, ocupación de objetivos, hasta el control de un área marítima estratégica durante un periodo prolongado. Y todo esto está ocurriendo en el contexto del estrecho de Hormuz, la ruta de transporte de alrededor del 20% del petróleo y gas licuado global que está siendo controlada estrictamente por Irán de una manera sin precedentes. Teherán no cierra completamente el estrecho, pero lo ha convertido en un sistema de control selectivo, donde el flujo energético global es estrangulado y solo los buques que se ajustan a sus intereses pueden pasar. En ese contexto, lo que está ocurriendo no es solo un movimiento militar, sino una señal clara de que Estados Unidos está entrando en la fase de redefinir el juego en Hormuz, y esta vez, la escala de las fuerzas desplegadas muestra que no vienen a probar, sino a cambiar el panorama. Este es el boletín de Military Insight. Suscríbete para seguir más análisis candentes del campo de batalla. La punta de lanza principal en esa estructura de fuerzas es la 82nd Airborne Division, una de las unidades de respuesta rápida más temibles de Estados Unidos. Según The Washington Post, el 24/3, el Pentágono anunció oficialmente el despliegue de esta división al Medio Oriente. Un paso que muestra claramente que Washington está elevando el nivel de su presencia en la región. Alrededor de 2.000 paracaidistas de élite pertenecientes al Mincis Brigade Combat Team han sido desplegados desde Fort Bragg, y esto no es una fuerza ordinaria. Son soldados entrenados para poder aparecer en cualquier punto caliente del mundo, en un tiempo extremadamente corto e inmediatamente crear impacto táctico. La 82nd Airborne no está diseñada para campañas prolongadas, sino para momentos decisivos, cuando se necesita capturar un objetivo clave antes de que el adversario pueda reaccionar, cuando se necesita abrir un nuevo frente en solo unas horas. El centro de esa capacidad es la Immediate Response Force, una fuerza que puede desplegarse en 8 horas desde que recibe la orden y está lista para casi cualquier escenario de emergencia. La estructura de esta fuerza está construida en múltiples capas, con IRFA a nivel de brigada, IRBA a nivel de batallón e IRCA a nivel de compañía, creando un sistema flexible que permite a Estados Unidos responder rápidamente en todos los niveles desde táctico hasta de campaña. Estos detalles no solo muestran la capacidad de despliegue, sino que también reflejan el nivel de preparación y organización del ejército estadounidense. Un sistema optimizado para convertir la velocidad en ventaja estratégica. Lo notable es que las señales de este paso aparecieron desde principios de mes. El 6/3, un gran ejercicio de la 82nd Airborne, fue cancelado inesperadamente en North Carolina y Fort Polk, Luisiana, cuando se ordenó a los soldados quedarse en posición en lugar de desplegarse según el plan original. En ese momento, el Pentágono solo dio una respuesta breve: "Due to Operation Security we do not discuss future or hypothetical movements", pero ahora con las órdenes de despliegue confirmadas, está claro que la cancelación del ejercicio no fue un evento aleatorio, sino parte del proceso de preparación para una misión real. Con su capacidad, la 82nd Airborne puede ocupar rápidamente aeropuertos estratégicos, controlar instalaciones de infraestructura petrolera y establecer cabezas de puente militares. Objetivos como la isla Kark están completamente dentro de su rango de operaciones. Y cuando una fuerza diseñada para aparecer antes de que el adversario entienda qué está pasando, es enviada cerca del estrecho de Hormuz, el mensaje que Estados Unidos envía no podría ser más claro. No solo están monitoreando la situación, sino que se están preparando para la posibilidad de introducir tropas directamente en el área y moldear el desarrollo de la crisis a su manera. Pero la 82nd Airborne es solo la punta del iceberg, porque al mirar más amplio, el panorama real muestra que Estados Unidos está desplegando una estructura de fuerzas mucho mayor. Paralelamente a la fuerza aerotransportada, el US Tripoli Amphibious Ready Group está entrando en la zona con alrededor de 4.200 tropas, incluyendo la 30th Marine Expeditionary Unit y aproximadamente 200 marines que partieron de Okinawa, Japón. Esto no es solo un grupo de buques individual, sino un grupo de combate anfibio completo.
diseñado para llevar tropas directamente del mar a la costa y establecer presencia inmediatamente en el área objetivo. Al mismo tiempo se está formando un segundo eje cuando el US Boxer Amphibious Ready Group con la ONTUSMEU salió de San Diego, creando una segunda fuerza de desembarco que complementa a Trípoli. Al colocar estos dos MEU uno al lado del otro, lo que surge no es solo el número de soldados, sino todo un ecosistema de guerra móvil, una fuerza que puede operar por sí misma, combatir por sí misma y sostenerse en un entorno de combate complejo. Según Time Magazine, las Marine Expeditionary Units no solo llevan infantería, sino que están equipadas completamente con vehículos blindados, helicópteros de ataque, aviones de combate y artillería. Es decir, casi todos los componentes necesarios para llevar a cabo una campaña de escala pequeña a media sin depender inmediatamente de la retaguardia. Este es precisamente el punto que hace que las MEU sean una de las herramientas más flexibles del ejército estadounidense. Pueden desembarcar, capturar, expandir el control y mantener presencia durante mucho tiempo si es necesario. Al combinarlas con la Utinetawenta Airborne, una fuerza que puede aparecer desde el aire en menos de 28 horas, Estados Unidos está construyendo un sistema de fuerzas multicapa poco común, donde el transporte aéreo, el desembarco y la marina se fusionan en una estructura unificada. Esto crea una enorme ventaja estratégica, la capacidad de atacar desde múltiples direcciones, establecer cabezas de puente rápidamente y luego consolidar la posición con fuerzas de desembarco con fuerte potencia de fuego. Con esta configuración, Washington no solo puede llevar a cabo ataques limitados, sino que también tiene la capacidad de controlar áreas extensas si la situación escala. Esto ya no es un movimiento simbólico o de pura disuasión, sino una señal clara de que Estados Unidos se está preparando para una campaña real, con todas las herramientas necesarias para ejecutarla de principio a fin. Y cuando todas estas piezas se colocan juntas, lo que estamos presenciando no es solo un despliegue de tropas, sino una estructura de guerra completa, un something massive en toda regla, diseñado no solo para reaccionar, sino para controlar y moldear todo el panorama en el estrecho de Hormuz. Cuando toda la fuerza esté en posición, el panorama estratégico comienza a revelarse con Karg Island en su centro. Esta es una isla pequeña de solo 7,47 millas cuadradas, ubicada a unas 20 millas de la costa iraní, con una población de alrededor de 20.000 personas. Pero ese tamaño modesto oculta un rol extremadamente importante. La mayor parte de los residentes en la isla no son civiles en el sentido tradicional, sino trabajadores petroleros, personas que operan directamente el sistema de exportación energética vital de Irán. Esto muestra inmediatamente que Karg no es solo un punto geográfico, sino un centro económico estratégico. De hecho, alrededor del 90% del petróleo exportado por Irán pasa por Karg Island antes de ser transportado al mercado internacional. Eso convierte a esta isla en una válvula de cierre de toda la economía iraní, un punto donde, si es controlado, todo el flujo de ingresos energéticos de esta nación podría ser estrangulado casi inmediatamente. En 2004, Irán obtuvo alrededor de 43.000 millones de USD de exportaciones de petróleo, un aumento de 1.000 millones de USD respecto al año anterior. Pero lo más importante es que estos ingresos representan hasta el 57% del total de exportaciones del país. Eso significa que más de la mitad de los ingresos en divisas de Irán dependen directamente del flujo de petróleo que pasa por Karg Island. Controlar Karg no es solo una victoria militar, sino un golpe directo a los cimientos económicos de Irán. No solo debilita la capacidad financiera de Teherán, sino que crea una presión inmediata que les obliga a reconsiderar toda su estrategia en el estrecho de Hormuz. Pero Karg no es solo un punto de estrangulamiento económico. Al mismo tiempo es una posición con un valor militar significativo. Desde esta isla, cualquier fuerza que la controle puede supervisar e influir en las rutas de transporte de la zona cercana. Puede convertirse en una base avanzada, un punto de suministro y una posición para desplegar sistemas de defensa aérea o vigilancia marítima. En otras palabras, Karg no solo es por donde pasa el petróleo, es donde se puede establecer el control del área. Y al combinar ese factor con su valor económico, esta isla se convierte en un objetivo de doble valor, tanto control del flujo de ingresos como control del espacio estratégico. Lo más importante de todo es que Karg también tiene un tercer rol, quizás el más importante en el contexto actual. Es una herramienta de negociación. Si Estados Unidos puede capturar y mantener Karg sin destruir la infraestructura petrolera, tendrán en sus manos una palanca extremadamente poderosa. Pueden hacer una oferta simple pero coercitiva, el acceso nuevamente a Karg a cambio de que Irán reabra el estrecho de Hormuz. Esto no es solo un escenario hipotético, sino una lógica estratégica que ya se ha aplicado en muchos conflictos modernos. Controlar un activo importante para obligar al adversario a cambiar su comportamiento.
Y en el caso de Irán, cuando más de la mitad de sus ingresos de exportación dependen de Karg, esa presión no será solo militar, sino también económica directa sobre todo su sistema. Sin embargo, precisamente porque Karg Island tiene un valor estratégico tan grande, cualquier campaña dirigida a esta isla viene acompañada de riesgos que no se pueden ignorar. Incluso los expertos que apoyan la opción de ataque lo reconocen. Mark Cancian, citado por Axios, señaló que la O-30 Division es esencialmente light infantry y puede ser vulnerable while landing and if attacked by armor. Esta apreciación destaca una realidad importante, aunque la velocidad de despliegue es una gran ventaja. Esta fuerza no está diseñada para enfrentarse directamente a unidades mecanizadas sin apoyo completo. Y Karg Island, que está muy cerca de la costa iraní, pero a unas 4 millas de las bases logísticas principales de Estados Unidos en Kuwait City, crea un entorno donde cualquier fuerza de desembarco puede quedar vulnerable si no controla el ritmo de la campaña desde el principio. Aunque los ataques aéreos previos han destruido alrededor del 75% de las plataformas de lanzamiento de misiles fijas de Irán, la amenaza aún no ha desaparecido. Teherán todavía tiene sistemas de lanzamiento móviles que pueden moverse rápidamente, disparar y retirarse antes de ser detectados, permitiendo ataques de tipo hit and run con misiles y drones. Con un área de solo 7 millas cuadradas, Karg no tiene mucho espacio para dispersar fuerzas, lo que significa que solo unos pocos ataques precisos pueden causar daños significativos. Capturar la isla es una cosa, pero mantenerla bajo presión continua es un problema completamente diferente. Además, existe un escenario extremo pero fundamentado. Irán podría destruir las propias instalaciones petroleras en Karg antes de que caigan en manos del adversario, similar a lo que hizo Saddam Hussein en Kuwait durante la Guerra del Golfo. Si esto ocurre, Estados Unidos perdería la palanca económica importante, mientras que Irán también se causaría un gran daño a sí mismo. Sin embargo, esta sigue siendo una opción que Teherán podría considerar si se ve acorralado sin salida. Aún así, estos riesgos no son algo que Washington no haya calculado. De hecho, los preparativos ya se han realizado con antelación. El 3 de 3, los ataques aéreos se dirigieron a la infraestructura militar en Karg Island para debilitar la capacidad defensiva y reducir los riesgos para las fuerzas de desembarco futuras. Esta es parte de la estrategia de Battlefield Shaping, donde el campo de batalla se moldea antes de introducir tropas. Además, con la presencia de grupos de buques anfibios y fuerzas aéreas en el área, Estados Unidos tiene la capacidad de establecer rápidamente sistemas de defensa aérea después de capturar la isla, al mismo tiempo que mantiene patrullas aéreas para detectar y neutralizar amenazas desde lejos. Al poner todos estos factores juntos, se puede ver que aunque Karg Island es un objetivo lleno de riesgos, Estados Unidos no entra en esta campaña de manera pasiva. Desde la destrucción previa de objetivos militares, hasta el despliegue de una fuerza multicapa que puede atacar, defender y mantener presencia, Washington está preparando paso a paso para superar los desafíos. Y en un entorno donde la velocidad, la coordinación y la capacidad de controlar el ritmo son factores decisivos, la ventaja parece inclinarse hacia el lado que está preparado para todos los escenarios. Paralelamente a los cálculos militares alrededor de Karg Island, el panorama más amplio en el estrecho de Hormuz muestra por qué toda esta estrategia se ha vuelto tan urgente. Antes de que estallara la crisis, alrededor de 1.400 buques mercantes pasaban por el estrecho cada día, formando una de las rutas de transporte energético más importantes del mundo. Pero desde principios de marzo, esa cifra ha disminuido drásticamente a solo 5 o 6 buques por día. Y el total de buques que han pasado desde principios de mes hasta el 23 ni siquiera ha superado los 100. Esta disminución no es el resultado de un bloqueo completo en el sentido tradicional, sino una forma de control selectivo. La mayoría de los buques que aún pueden pasar son aquellos con bandera iraní o con vínculos directos con Teherán, mientras que otros buques se ven obligados a aceptar las condiciones impuestas por Irán si quieren continuar su viaje. Esto muestra que Irán no cierra el estrecho de Hormuz, sino que lo está operando de la manera más beneficiosa para sí mismo. Teherán ha establecido rutas controladas estrictamente, donde los buques deben seguir instrucciones específicas y son supervisados continuamente mientras pasan por el área. Según The Telegraph, algunos buques incluso tienen que pagar hasta 2 millones de USD por viaje para garantizar su seguridad al pasar por el estrecho. Esto convierte a Hormuz en un toll booth en el mar, una estación de peaje no oficial pero con un impacto muy real en el comercio global, y precisamente este mecanismo ha cambiado la naturaleza de la crisis. Irán no solo está interrumpiendo el flujo energético, sino que está convirtiendo activamente el estrecho de Hormuz en una herramienta de presión económica a escala global.
Cuando los costos de transporte se disparan y los riesgos de seguridad aumentan, los países dependientes del petróleo de esta zona comienzan a sufrir impactos directos, creando así presión indirecta sobre las potencias para que intervengan. En ese contexto, la acción de Estados Unidos ya no es simplemente una respuesta a una amenaza regional, sino un esfuerzo por proteger una parte importante del sistema económico global. El despliegue de fuerzas a gran escala hacia el área, por lo tanto, tiene un significado que va más allá de una campaña militar ordinaria. Es una afirmación de que Washington está dispuesto a intervenir para garantizar que el flujo energético no sea controlado por ningún país individual. Y cuando el estrecho de Hormuz pasa de ser una ruta marítima a una herramienta de poder, también se convierte simultáneamente en un campo de batalla geopolítico donde las decisiones militares, económicas y diplomáticas se entrelazan y redefinen todo el equilibrio de poder en la región. Mientras la situación militar continúa escalando, se está abriendo otro frente, las negociaciones. Según Time Magazine y App News, Estados Unidos declaró que las negociaciones han comenzado, lo que muestra que Washington no solo se está preparando para el escenario militar, sino que también está abriendo la puerta diplomática. El presidente Donald Trump incluso afirmó que Irán está completely desperate to make a deal, una declaración con alta presión destinada a moldear la percepción de que el equilibrio se inclina hacia Estados Unidos. Paralelamente, se dice que Washington ha presentado un plan de 15 puntos que abarca no solo el tema nuclear, sino también el programa de misiles y la red de fuerzas proxy de Irán, un paquete de demandas integral destinado a redefinir el comportamiento estratégico de Teherán. Sin embargo, el lado iraní presenta un panorama completamente diferente. Teherán niega que haya alguna negociación sustancial en curso y, en lugar de mostrar disposición, responde con declaraciones desafiantes. Ebrahim Solfakari habló de manera directa: "Don't call your failure an agreement", una frase que no solo rechaza la posición de Estados Unidos, sino que también envía un mensaje tanto interno como internacional de que Irán no está en posición de ceder. Según BIC, parte de la razón radica en que las fuerzas del IRGC, uno de los centros de poder más importantes en Irán, no están dispuestas a aceptar términos que consideran desfavorables. Esto crea una situación especial donde ambas partes están participando simultáneamente en un proceso que cada una describe de manera completamente diferente. Estados Unidos dice que las negociaciones están en curso y progresando, mientras que Irán dice que no hay nada que negociar. Precisamente esta oposición muestra que las negociaciones aquí no son solo diplomacia en el sentido tradicional, sino parte de una estrategia más amplia. Washington parece estar combinando presión militar con diplomacia para crear una forma de coercive diplomacia, negociación bajo presión. El despliegue de la O-32 en Dearborn, las Marine Expeditionary Units y toda la estructura de fuerzas en Hormuz no solo busca preparar la guerra, sino también hacer que la opción militar sea creíble, obligando así al adversario a considerar seriamente las propuestas en la mesa de negociaciones. En ese contexto, cada declaración, cada movimiento militar y cada señal diplomática es parte de la misma estrategia: ejercer presión continua hasta lograr el cambio deseado. Y al mirar todo el panorama, desde la fuerza gigantesca que se está desplegando, hasta Khark Island como una palanca económica, hasta Hormuz como un punto de estrangulamiento global, y finalmente las negociaciones llenas de contradicciones, se puede ver que Estados Unidos no solo está reaccionando a la crisis, sino que la está moldeando activamente. Las piezas ya están colocadas en el tablero, y ahora el resto depende de cómo Irán elija responder, en una partida de ajedrez cuyas consecuencias podrían ir más allá de la región y redefinir el orden durante muchos años. Si consideras que este análisis te ayuda a entender mejor lo que está ocurriendo, suscríbete al canal para no perderte los últimos desarrollos. Gracias por seguir y nos vemos en los próximos videos.